¿Alguna vez has sentido esa punzada helada en el estómago? Esa que llega justo en el momento en que te das cuenta de que la persona en la que confiabas no era quien decía ser. Te prometes que no volverá a pasar, que aprenderás la lección. Pero el patrón se repite con un nuevo rostro, un nuevo socio, un nuevo amigo, y la decepción vuelve a visitarte como una vieja conocida. ¿Cuánto tiempo has perdido? ¿Cuánta energía has invertido en relaciones que solo te drenaron, en proyectos que se hundieron por una mala elección de personas? Esa es una cuenta que duele saldar. Y lo peor es la duda que se instala dentro de ti. Empiezas a cuestionar tu propio juicio, a caminar por el mundo con una armadura, temiendo que cada nueva sonrisa esconda una futura traición. Intentas descifrarlo todo, ¿verdad? Analizas el lenguaje corporal, buscas microexpresiones, te conviertes en un detective de las intenciones ajenas. Pero sigues jugando a adivinar en la oscuridad. ¿Y si te dijera que has estado mirando en el lugar equivocado? Que existe una forma de leer a las personas tan rápida y profunda que roza lo prohibido. Un método que no se fija en los gestos sino en la esencia. Pero ese es el error fundamental que has estado cometiendo. Intentar leer los gestos, las palabras ensayadas es como intentar atrapar el viento con las manos. Estás jugando un juego de sombras en un teatro donde todos son actores. Y tú, mi caro amigo, estás intentando leer la máscara, no el rostro. Es una batalla perdida antes de empezar. El secreto no está en descifrar lo que una persona te muestra, sino en observar lo que se le escapa cuando baja la guardia. La verdadera esencia de alguien no se revela en el gran escenario de la vida, donde las luces apuntan y el guión está aprendido. Se manifiesta en los pequeños momentos sin público, en las acciones instintivas que ocurren cuando creen que nadie importante está mirando. No te hablo de un truco psicológico moderno sacado de un libro de autoayuda. Te hablo de una sabiduría de supervivencia, un conocimiento ancestral forjado en el fuego durante milenios. Es el discernimiento que un pueblo tuvo que perfeccionar para sobrevivir, cuando saber en quién confiar no era una cuestión de comodidad sino de vida o muerte. Cuando tu vida y la de tu comunidad dependían de juzgar correctamente el carácter de un extraño a la primera. En esta tradición a esta capacidad se le da un nombre, Binah. No es solo entendimiento, es discernimiento profundo. Es la habilidad de ver la estructura invisible del carácter de alguien, de conectar puntos que nadie más ve. Es la capacidad de unir pequeños actos, aparentemente inconexos, hasta que revelan un patrón inconfundible, una verdad que las palabras no pueden ocultar. Y este discernimiento, mi caro amigo, no se activa en las grandes decisiones ni en las conversaciones importantes, pues ahí es donde la gente más se esfuerza por proyectar una imagen. Se despierta en los lugares más humildes, en los momentos más triviales que la mayoría pasa por alto. Son 3 las llaves que abren la puerta a la esencia de una persona. 3 pruebas casi invisibles que nadie puede fingir. Conoce a Sofía, una joven emprendedora en el corazón de Valencia. Su sueño no era solo un negocio, era una startup de tecnología sostenible que prometía cambiar las reglas del juego. Pero se encontraba en una encrucijada que te resultará familiar. Elegir un socio. El alma entera de su proyecto, años de esfuerzo y esperanza, dependían de acertar en esta única decisión. El primer candidato, Marcos, parecía sacado de un manual de éxito. Carismático, con un currículum impecable, y un discurso magnético que prometía el oro y el moro. Decía exactamente las palabras que Sofía anhelaba escuchar, dibujando un futuro brillante donde cada paso era un triunfo asegurado. Era la elección lógica, la apuesta segura sobre el papel. El segundo finalista era David. Más reservado, de mirada tranquila, y con una experiencia sólida, pero sin los fuegos artificiales de Marcos. Su conversación no vendía sueños, sino procesos. Hablaba de los cimientos, de los posibles problemas, de la importancia de un equipo cohesionado. Era la opción prudente, la que inspiraba confianza pero no un entusiasmo desbordante. La entrevista formal termina. Sofía tiene sus notas, sus pros y sus contras, pero una voz en su interior, esa sabiduría que todos llevamos dentro, le susurra que el examen real aún no ha comenzado. Siguiendo ese impulso, los invita a un café en una terraza cercana, sacándolos del entorno controlado de la oficina y llevándolos al teatro impredecible de la vida cotidiana. Y es ahí, entre el murmullo de la gente y el aroma a café, donde el universo decide poner a prueba el carácter de ambos.
Un repartidor, joven, visiblemente apurado y cargado con un pedido, tropieza cerca de su mesa. Parte de la comida cae al suelo con un ruido sordo y húmedo, creando una pequeña isla de caos en mitad de la tarde. Marcos ni siquiera parpadea. Una mueca de fastidio cruza su rostro por una fracción de segundo, un juicio silencioso y fugaz. Por lo bajo, casi para sí mismo, suelta un susurro cargado de desdén. ¡Qué torpe! Y sin más, retoma su monólogo sobre sus éxitos pasados, ignorando por completo el pequeño drama humano que se desarrollaba a 1 metro de distancia. Para él, el repartidor era simplemente un obstáculo invisible, una nota a pie de página sin importancia en la gran historia de su propia vida. David, en cambio, no lo duda. Su reacción no es pensada, es un reflejo. En un instante, se levanta, se agacha, y le dice al chico, cuya cara es un poema de mortificación, unas palabras sencillas. Tranquilo, a todos nos pasa. Y le ayuda a recoger las cosas del suelo, con una calma que desarma la tensión del momento. No busca aplausos, no mira si Sofía lo está observando. Simplemente actúa. En ese gesto, mi caro amigo, reveló más que en 2 horas de entrevista. Y en ese instante, el velo cayó de los ojos de Sofía. El currículum brillante, las palabras seductoras, todo se desvaneció como el humo. Ya no veía a 2 candidatos, veía 2 esencias. Una que necesitaba sentirse por encima de los demás para validarse, y otra que entendía que todos caminamos por el mismo suelo frágil. En esos 3 segundos, ella no vio solo un acto de amabilidad. Vio la primera de las 3 llaves maestras que abren el alma de una persona. La llave que casi nadie sabe dónde encontrar. Lo que Sofía presenció en esa terraza no fue un golpe de suerte ni una simple intuición. Fue el despertar de una facultad ancestral. Una herramienta de percepción tan precisa que roza lo sobrenatural. En la tradición de la que te hablo, este poder tiene un nombre: Binah. A menudo se traduce pobremente como entendimiento o inteligencia, pero esa es una sombra pálida de su verdadero significado, una simplificación que le roba toda su fuerza. Binah es discernimiento profundo. Imagina que no solo ves un edificio, sino que eres capaz de ver a través de las paredes, y contemplar su estructura, sus cimientos, los puntos de tensión y los pilares que lo sostienen. Eso es la Binah aplicada a las personas. Es la habilidad de conectar puntos aparentemente inconexos, pequeños gestos, palabras sueltas, reacciones fugaces, hasta que forman un mosaico que revela el diseño interno del carácter de una persona, su verdadera arquitectura moral. Pero ¿qué es lo que busca este discernimiento tan agudo? ¿Qué es lo que la Binah está entrenada para detectar? Busca lo que la sabiduría antigua llama las midot. Las midot son los rasgos del carácter, las cualidades fundamentales del alma, la humildad, la paciencia, la integridad, la generosidad. No son opiniones ni estados de ánimo. Son los cimientos sobre los que se construye una persona, y son completamente invisibles para el ojo no entrenado. Tu Binah, mi caro amigo, es el instrumento que te permite percibir las midot de los demás. No a través de sus palabras, que son el disfraz, sino a través de sus acciones en momentos de mínima presión, que son la revelación. Cada pequeña interacción es un dato. Y la Binah es tu capacidad de organizar esos datos en un patrón coherente, una verdad sobre el carácter que no puede ser fingida ni ocultada por mucho tiempo. El gesto de David con el repartidor no fue solo un gesto, fue la manifestación de una de las 3 llaves maestras que abren la cerradura del carácter. Es la primera prueba que tú mismo puedes empezar a usar desde hoy para activar tu propia Binah. Esta primera llave, la que Sofía usó sin siquiera saber su nombre, es la más evidente. Pero las otras 2 son aún más sutiles, más profundas y por lo tanto mucho más reveladoras. La primera llave, mi caro amigo, es la que Sofía descubrió por puro instinto, sin saber que estaba aplicando una ley milenaria. Es la que llamamos la prueba del camarero, aunque se aplica a cualquier persona que la sociedad considera, erróneamente, como de servicio o de menor estatus. El repartidor, el personal de limpieza, el becario que trae el café, el aparcacoches. Observa con atención cómo trata una persona a quien no puede ofrecerle absolutamente nada a cambio. Ni un ascenso, ni un contrato, ni una ventaja social. En ese momento, despojado de todo interés, el carácter se muestra en su estado más puro, sin máscaras ni artificios. El ego necesita sentirse superior. Por eso,
Una persona gobernada por su ego, tratará con desdén o indiferencia a quien percibe como inferior. Usará un tono condescendiente, evitará el contacto visual, chasqueará los dedos para llamar la atención o, como Marcos, simplemente los ignorará como si fueran parte del mobiliario. Ese pequeño gesto de desprecio no es un acto aislado. Es una ventana directa a su mundo interior, un mundo donde las personas no son seres humanos, sino herramientas o peldaños en su propia escalera. Te está diciendo, sin palabras, que si algún día tú dejas de serle útil, te tratará exactamente de la misma manera. En cambio, una persona con una humildad genuina, con una autoestima sólida que no necesita validación externa, ve a otro ser humano. No ve un uniforme, ve una persona. Hará contacto visual. Dirá por favor y gracias. Reconocerá la humanidad del otro, como hizo David. Este no es un truco para parecer amable. Es la manifestación externa de una cualidad interna llamada Kavod Habriot, el respeto fundamental por la dignidad de la creación. Una persona que posee esto, no cambia su comportamiento según el estatus de quien tiene enfrente, porque su respeto no es una estrategia, es un principio. Así que, la próxima vez que estés con alguien, no te fijes en cómo te trata a ti. Fíjate en cómo trata al camarero que se equivoca con el pedido, o al empleado de la tienda que tarda en encontrar algo. Esa reacción, en ese momento sin importancia, es el informe más honesto que jamás recibirás sobre su verdadera naturaleza. Te revela si su amabilidad es un disfraz selectivo, o una cualidad esencial de su alma. Te muestra si construyen puentes, o si solo usan a la gente como escalones. Y esta primera llave, es solo la puerta de entrada. Una vez que has visto cómo interactúan con el mundo exterior, es hora de aplicar la segunda llave, una que mira hacia su mundo interior. La segunda llave es la moneda de la fricción. No hablo de grandes crisis, de tragedias o de desastres. Esos momentos a menudo sacan lo mejor de nosotros. Nos obligan a estar a la altura. Hablo de las pequeñas, estúpidas e irritantes frustraciones del día a día. El café que se derrama sobre la camisa justo antes de una reunión importante. El wifi que se cae en mitad de una videollamada. El atasco de tráfico que te hace llegar 5 minutos tarde. El bolígrafo que explota en el bolsillo. Son las picaduras de mosquito de la vida, no las mordeduras de león. Y es precisamente en la reacción a estas nimiedades donde se revela la verdadera inteligencia emocional de una persona. ¿Por qué? Porque para estas pequeñas cosas no tenemos un guión preparado. La reacción es instintiva, visceral, un reflejo directo de su estado interno. Observa. Cuando el universo introduce una pequeña dosis de caos, ¿qué emerge? Emerge la ira desproporcionada, la queja constante, la búsqueda inmediata de un culpable. Escuchas frases como «esto siempre me pasa a mí», o «qué incompetente el que hizo esto». Esa persona te está mostrando que su paz interior es increíblemente frágil. Te está confesando que no tiene control sobre sus propias emociones, y que depende de que el mundo exterior sea perfecto para poder estar en calma. Es una persona que ante la más mínima presión, se rompe y salpica a los demás con los trozos de su frustración. Imagínate construir un negocio o una vida con alguien así. Cada pequeño problema se convertirá en un drama, cada imprevisto en una crisis existencial. Vivirás caminando sobre cáscaras de huevo, rezando para que nada salga mal, porque sabes que la explosión es inevitable. Por otro lado está la persona que, ante el café derramado, suelta un suspiro, quizás una palabrota en voz baja, y luego dice, bueno, vamos a solucionarlo. Acepta la realidad del pequeño caos. No malgasta energía en culpar al universo y se centra inmediatamente en la solución, por pequeña que sea. Esa persona te está demostrando algo infinitamente valioso, resiliencia. Te está diciendo que su calma no depende de las circunstancias externas, su paz viene de dentro. Entiende la diferencia entre lo que puede controlar y lo que no, y no se declara víctima de un bolígrafo o de una mala conexión. Esta es la esencia de la madurez emocional. No es no sentir frustración, es saber qué hacer con ella. Es la capacidad de absorber el pequeño golpe sin convertirlo en una guerra. Si entiendes que la verdadera fortaleza se mide en la calma ante el caos, escribe paz en los comentarios, para sellar esta lección en tu alma. Esa persona es un ancla en la tormenta, no una hoja llevada por el viento. Y esa cualidad, mi caro amigo, vale más que todo el carisma y todos los currículums del mundo. Pero aún nos queda una última llave, la más sutil y definitiva.
La tercera llave es el eco de las pequeñas promesas. Olvida los grandes contratos, los votos matrimoniales, las declaraciones de intenciones a largo plazo. Todo eso es teatro. La verdadera medida de la integridad de una persona no reside en las grandes promesas que hace bajo los focos, sino en las minúsculas que susurra en la penumbra. Presta atención a las frases más insignificantes y cotidianas: te envío el correo en 5 minutos, te devuelvo la llamada en cuanto salga de la reunión, llego a, y 5, te guardo ese artículo que te gustó. Cada una de estas frases es una pequeña promesa, un microcontrato. Y la mayoría de la gente las trata como si fueran aire, palabras sin peso que se lleva el viento. Pero una persona con Binah sabe que no hay nada más revelador. Porque la integridad no es un acto heroico, es un hábito, es la suma de 1000 pequeños actos de coherencia. Es la alineación perfecta entre lo que se dice y lo que se hace, incluso cuando nadie está mirando, o cuando la consecuencia de fallar es nula. Observa la distancia que existe entre las palabras de una persona y sus actos mínimos. ¿Es una distancia corta y consistente, o es un abismo de excusas y olvidos? Piensa en la persona que te dice, te envío el email ahora, y 2 minutos después, el correo está en tu bandeja de entrada. Y ahora piensa en la que te dice lo mismo, y 2 días después sigues esperando, teniendo que recordárselo tú. El segundo no es necesariamente una mala persona. Pero te está comunicando una verdad fundamental sobre sí mismo: su palabra está devaluada. Su compromiso es débil. Su mundo interior es un lugar desordenado donde las intenciones mueren antes de convertirse en acciones. Y si no puedes confiar en que cumplirá una promesa que no le cuesta nada, ¿cómo demonios vas a confiarle tu dinero, tu proyecto, tu tiempo o tu corazón? La sabiduría antigua nos enseña que la palabra de una persona es la arquitectura de su realidad. Si sus pequeñas palabras son frágiles y se rompen con facilidad, la estructura entera de su carácter es inestable. Tarde o temprano, cuando la presión aumente, los cimientos cederán. Es un patrón. Una pequeña promesa rota es un error. 2. Son una coincidencia. 3. Son la prueba irrefutable de un carácter en el que no se puede construir nada sólido. Estas 3 llaves, mi caro amigo, la prueba del camarero, la moneda de la fricción y el eco de las pequeñas promesas, no son trucos. Son herramientas de discernimiento profundo. No te dicen lo que una persona piensa, te revelan quién es. Te permiten ver la estructura invisible de su carácter, los cimientos sobre los que se sostiene. No necesitas leer mentes cuando puedes leer la esencia. Pero la sabiduría, mi caro amigo, es como la lluvia. No sirve de nada si solo la ves caer a través de la ventana, tienes que salir y dejar que te empape. El conocimiento que no se convierte en acción es solo un adorno para el ego. Por eso, no te voy a dejar solo con la teoría, te voy a dar una misión, un desafío práctico. Tienes las próximas 72 horas para convertir este conocimiento en una parte de ti, para despertar el músculo de tu Binah, que ha estado dormido durante demasiado tiempo. Tu misión, si decides aceptarla, es convertirte en un observador silencioso. No vas a juzgar, no vas a analizar, no vas a sacar conclusiones precipitadas. Simplemente vas a observar. Elige a una persona en tu entorno, alguien que veas con frecuencia, y durante los próximos 3 días, te convertirás en un científico de la esencia humana. Tu único trabajo es recolectar datos, nada más. Aplica pasivamente solo una de las llaves que te he entregado. Si se da la oportunidad, observa cómo esa persona interactúa con un empleado de servicios, con alguien que no tiene nada que ofrecerle. O, si el universo lo prefiere, presta atención a su reacción la próxima vez que algo pequeño y frustrante ocurra en su presencia. Un objeto que se cae, una llamada que se corta, un pequeño error sin importancia. Elige un campo de entrenamiento y mantente alerta. Y aquí viene la parte más importante: cuando ocurra, no lo interpretes, solo regístralo. Apunta mentalmente, o en una nota privada si lo necesitas, la acción cruda, el dato puro. Por ejemplo, el camarero trajo la bebida equivocada. Reacción: rodó los ojos y suspiró audiblemente. O, se le derramó el café. Reacción: dijo qué desastre, pero se rió y buscó una servilleta. El objetivo no es sentenciar a la persona, es entrenar tu capacidad de ver la realidad tal cual es, sin el filtro de tu juicio inmediato. Este ejercicio, mi caro amigo, no es para espiar, es para calibrar tu propia percepción.
Es el primer paso para dejar de ser un actor en el drama de otros y convertirte en el director consciente de tu propia vida, eligiendo sabiamente a tu elenco. Si aceptas esta misión para despertar tu discernimiento, escribe la palabra observo en los comentarios para sellar tu compromiso. Porque lo que descubrirás en estos 3 días no será sobre los demás, será sobre tu nueva capacidad de ver. Has completado el primer paso. Pero recuerda, este ejercicio de 72 horas no es el final del camino, es el principio. La prueba del camarero, la moneda de la fricción y el eco de las pequeñas promesas no son solo técnicas, son una nueva forma de percibir el mundo. Son las llaves que te he entregado, para que dejes de intentar adivinar lo que hay en la mente de las personas y empieces a ver, con una claridad cristalina, lo que hay en su alma. Has aprendido a ignorar el ruido de las palabras para escuchar el susurro de las acciones. Lo que buscas no es la perfección en los demás, mi caro amigo. Nadie es perfecto. Lo que buscas es la coherencia. Buscas un patrón. El patrón revela un carácter que se esfuerza por ser mejor, que asume su responsabilidad, que respeta la dignidad ajena. O revela un carácter frágil, egoísta, cuyas palabras y actos viven en mundos separados. No se trata de encontrar santos, se trata de evitar construir tu casa sobre cimientos de arena. Usa este conocimiento no para volverte cínico, sino para volverte sabio. No es una herramienta para juzgar, sino un escudo para proteger tu paz, tu energía, tus proyectos y sobre todo tu corazón. Tienes derecho a elegir con quién compartes el sagrado espacio de tu vida. Y elegir sabiamente no es un acto de desconfianza, es el máximo acto de amor propio. Es entender que la calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de las personas que dejas entrar en ella. A partir de hoy, camina por el mundo con los ojos abiertos de una manera nueva. Ya no serás un espectador pasivo de las máscaras que la gente te presenta. Te has convertido en un arquitecto de tus relaciones, alguien capaz de ver la estructura interna antes de decidir si es un lugar seguro para habitar. Has dejado de jugar a las adivinanzas en la oscuridad, porque ahora llevas contigo una luz que ilumina la esencia. Recuerda que la sabiduría más profunda es aquella que nos enseña a ver, no a mirar, sino a ver de verdad. La capacidad de discernir el carácter es el superpoder más silencioso y más potente que un ser humano puede desarrollar. Si recibes esta sabiduría para proteger tu camino y construir sobre roca firme, escribe bendiciones en los comentarios. Si esta conversación ha encendido una luz en tu interior, considera unirte a esta tribu de almas que buscan una sabiduría más profunda para navegar la vida. Suscríbete al canal para no perderte nuestro próximo viaje. Y si mientras escuchabas estas palabras un rostro vino a tu mente, el de alguien que necesita desesperadamente este conocimiento, compártele este vídeo. No le estarás enviando un simple vídeo, le estarás entregando un mapa para encontrar tierra firme,